Hablemos acerca de una operación interesante sobre clases, especialmente sobre los métodos de instancia de una clase. La sobreescritura de métodos. Nos dicen aquí que es la capacidad para la creación de una implementación diferente. Esa implementación diferente se conoce como sobreescritura. La sobreescritura de un método heredado de una superclase o clase padre. Esa sobreescritura o ese cambio de implementación se efectúa en una subclase, en una clase hija. Partamos de este esquema simplificado, de este esquema de herencia que explicamos en los videos anteriores. Hemos añadido sobre la clase figura un método adicional, el método str. Observemos que este método empieza con dos guiones al principio y después del nombre también van dos guiones. Este método permite obtener la representación en cadena de caracteres del objeto actual. Creamos una instancia de figura y obtenemos como resultado una cadena de caracteres que, por ejemplo, muestre los valores de los atributos: color fondo, color borde. Entonces, por ejemplo, en una sentencia de impresión con la función print, si pasamos como argumento un objeto figura, se va a crear la implementación en cadena de caracteres de ese objeto. Podríamos aprovechar esa representación para que muestre, como ya hemos dicho, los valores actuales para esos dos atributos. Los atributos propios de la clase figura, color fondo y color borde. Sobre rectángulo, actualmente no tenemos una representación particular de ese objeto, pero podríamos utilizar la representación str que se ha escrito en figura, pero no incluiría los dos atributos de rectángulo, ancho y alto, únicamente los valores de esa cadena. Entonces, sobre rectángulo es donde creamos la implementación que es distinta a la que se ha creado para la función str en la clase padre figura. Podemos hacer ese cambio e inclusive después de realizar ese cambio podemos hacer invocación de el método str que se ha definido en la clase figura. A pesar de que hayamos sobrescrito, hayamos cambiado la implementación en la clase rectángulo. Por ahora, contamos únicamente con la implementación que ofrece la clase figura. Rectángulo puede sobreescribir, como mencionamos, esa implementación y apoyarse en la que ya existe. Y eso opera para cualquier método que esté declarado en la clase padre. Es muy parecido a lo que hicimos con el método aria y dibujar. Creamos una implementación propia en las subclases rectángulo, círculo y triángulo. Pero es un caso especial porque en figura no hay implementación concreta para esos dos métodos, ya que son abstractos. Y estábamos obligados por contrato en las clases hijas, rectángulo, círculo y triángulo, a crear una implementación, codificar esos métodos abstractos para que se convirtieran en métodos concretos. Mientras que con str, notemos que inclusive no está en cursiva en la clase figura, a diferencia de dibujar y aria, que visualmente los identificamos como métodos abstractos, ya que el texto está en cursiva. str sí es un método concreto en la clase figura. ¿Eso qué quiere decir? Que en una clase abstracta también, como figura, también podemos tener métodos concretos, en este caso str. Y esos métodos str
se pueden sobreescribir, se puede cambiar su implementación en las clases hijas para añadir más comportamiento, más funcionalidad, acorde al tipo de dato que represente la subclase. En el siguiente video modificaremos nuestro diagrama de clases para representar esa sobreescritura. Continuaremos en el siguiente video.